Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Damos gracias a Dios. Miren, hermanos, qué bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque tenemos una noche más de estudio. Mira, una noche más. Así que alabamos y le damos gracias a Dios porque en este momento podemos llegar hasta los que el Señor quiera, hasta los que Él permita. Dice la palabra del Señor que Él es quien da vida y aliento a todos los que caminamos por la faz de la tierra. Mira, dice uno de los salmos, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, hermano, el Salmo 50 dice eso para que te lo puedas leer en cualquier momento que estés por allí. Te lees el Salmo 50. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, tú y yo somos habitantes de este mundo. Y todos los que nos ven en esta noche les mandamos un saludo, los declaramos bendecidos porque dice el Evangelio que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que tú eres de Dios porque dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios. Por eso Él bendijo a todas las naciones. Por eso Él bendijo a todas las familias de la tierra. Eso lo dice allá en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12 y capítulo 15. Mira, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por eso, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche. Privilegio saludarte en esta noche. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Marco Delgado, quien te dice que tú eres muy especial porque tú tienes dueño. Tu dueño es Dios. Mira, somos de Dios para la gloria del Señor. Por eso para mí es un privilegio saludarte. Gloria a Dios. Te saludo en nombre de la iglesia, el despertar de la gracia. Quiero recordarte que estamos sábado, oíme, yo estoy mal, ya voy con sábado. Seguramente es que hay que haber un programita el sábado. Martes y jueves a las 8:15, martes y jueves a las 8:15. En Facebook, en vivo para la gloria del Señor. Y los domingos tenemos un lugar de reunión donde también grabamos las predicaciones. Nuestro lugar de reunión es en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillado, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Para nosotros sería un placer saludarte un día que puedas visitarnos cuando el Señor se lo permita. Ahí también grabamos las enseñanzas la predicación, el discipulado que allí damos, también lo grabamos y ya lunes o martes ya está en las redes. Que pasó el domingo, una predicación de nuestro muy amado hermano Chico, ya hoy anda allí, hermanos, anda allí en YouTube. Así que tú puedes buscarnos ahí como Iglesia El Despertar de la Gracia, le das videos y ya puedes ver la predicación del domingo y muchos temas más que hay allí. Temas de nuestro hermano Manuel Porras, de este servidor, y allí hay muchos temas en los que tú te puedes edificar para la gloria del Señor. Vamos a ver un tema bien importante en esta noche. Mira cómo se llama el tema de esta noche. Se llama Pablo, el modelo y ejemplo de salvación para todos. Escucha, hermano. Escucha el título, y es un versículo bíblico. Dice: Pablo, el modelo y ejemplo. Pablo, el modelo y ejemplo de salvación para todos. Vamos a leer dos versículos bíblicos, por supuesto, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer dos versículos. Mira, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
Escucha, aquí está hablando nuestro muy amado hermano Pablo, nuestro apóstol, nuestro predicador, nuestro maestro, el perito arquitecto, el que puso el fundamento. Mira todo lo que es este modelo. Mira todo lo que es este modelo, este ejemplo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estamos leyendo 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Ahora el versículo 16. Nota que en el versículo 15 dice Pablo que palabra digna dice, y fiel, y es fiel y buena para que tú la recibas en esta noche. ¿Cuál? Que el Señor, que Cristo vino al mundo a salvar. Dice, de los cuales yo soy el primero. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Escucha, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo. ¿Oído? Ahí está el tema. Pablo, el modelo y ejemplo de salvación para todos. Entonces dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este es el tema. El apóstol Pablo dice, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero para ejemplo. Él me salvó a mí el primero para que yo sirva de ejemplo, dice, para que yo sirva de modelo para la salvación a todos. Ahora dice Segunda Timoteo capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice allí a la par. Mira, allí a la parcita está Segunda Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8. Sería muy bueno, mi amigo y mi amiga, que tú puedas en esta noche o en el momento en que tú estás viendo el video, que puedas anotar los versículos bíblicos que vamos citando. Si tienes una Biblia y puedes abrirla de un solo, todavía mejor. Y si puedes subrayar el versículo, todavía mejor. Y también mejor apuntarlo también para la gloria del Señor. Mira, esta es una forma de estudiar. Dice 2 Timoteo 1:8. Dice, por tanto, mira, Pablo es el primero. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero para ejemplo, dice Pablo, para modelo. Yo soy el ejemplo, yo soy el modelo de salvación para todo el mundo. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahora dice el versículo 8, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Oído lo que dice la palabra del Señor, mi amigo, mi amiga, mis hermanos. 2 Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo aquí en el Evangelio de Dios, en el Evangelio eterno, dice ni de mí. Ese ni de mí, por supuesto, es Pablo, porque él es quien está escribiendo la epístola. No te avergüences de Jesucristo. Ahora también le dice, no te avergüences de mí, preso suyo. Dice el versículo 8, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mira, hermanos, qué bueno que es esto. Porque nuestro apóstol Pablo es el modelo y es el ejemplo de salvación. Él es modelo y ejemplo de salvación para todos, en este tiempo, en este 2021, el apóstol Pablo sigue siendo el modelo y el ejemplo de la salvación
para todos los que creemos para la gloria del Señor. Más adelante o en otro estudio después vamos a ver que Pablo dice: sed imitadores de mí. Pablo dice que él no se avergüenza de ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Dice, ¿por qué? Porque él es el ejemplo, él es el modelo de salvación. Mira, hay otro versículo que vamos a leer. Se encuentra en Romanos capítulo 15. Es bueno que lo anotes. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Vamos a ver qué nos dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Escucha, Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes, lo que se escribió, esto que se escribió antes, lo que se escribió de la cruz para atrás, dice el Evangelio en Romanos 15:4 que se escribió para nuestra enseñanza. Tiene que enseñarnos lo que allá se escribió. Y en esta noche yo quiero compararte a Moisés con el apóstol Pablo. Mira, cuando uno le habla a la gente que guarda la ley, cuando uno le habla a la gente que guarda la Torá, cuando uno le habla a la gente que guarda los mandamientos, que observa ciertos mandamientos o ciertos rituales de allá del antiguo pacto. Cuando uno habla con ellos de lo que se hacía allá y la fidelidad de los que allá estaban que le tenían a Moisés. Ojalá que tú puedas entenderme esto que yo acabo de decir. Toda aquella gente de la cruz para atrás era una fidelidad total y absoluta a Moisés. Para ellos Moisés era sacrosanto. Mira, en el Antiguo Testamento tú no ves que los judíos adoraban a Moisés. Ellos no lo adoraban, ellos no le rendían culto a Moisés, ellos no le hacían nada de eso a Moisés. Ellos tenían a Moisés como un profeta. Ellos tenían a Moisés como un hombre de Dios. Ellos tenían a Moisés en un pedestal tan alto que Moisés había subido al monte Sinaí y Dios mismo le había dado las tablas de la ley. Mira, hablar de un judío, y yo lo he hecho, yo he hablado con judíos y les he hablado de Moisés, y para ellos Moisés es intocable, para ellos Moisés es, mire, lo último que hay, y la palabra de Dios da testimonio de Moisés. El Antiguo Testamento da testimonio de Moisés. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Mira lo que dice, vamos a ver Hechos, vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Mira, vamos a ver un poquito de Moisés. Vamos a ver un poquito de Moisés. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. ¿Por qué Moisés era tan apreciado? ¿Por qué Moisés era tan querido? ¿Por qué Moisés era tan reverenciado en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque Dios había hablado con él y Dios le había dado la Torá. Mira, Moisés dice Hechos capítulo 7. Hermano, apunta esta cita que te estoy dando. Tal vez pueda ser que tal vez no puedas entender lo que yo te voy a tratar de decir en esta noche. Aunque yo declaro y recibo que tú lo entiendes. Voy a hablar despacito para que tú lo entiendas. Dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Oído, yo no te voy a contar toda la historia de Moisés. Espero que tú hayas oído algo de Moisés, aunque sea en la película, lo que tú has visto en la película, que cuando él nace y lo ponen allá en una canastita, esa es la canastita que se llama Moisés, y la tiran al agua, y por allá la junta una hija de Faraón, y Moisés es criado como hijo de la hija de Faraón. Entonces dice aquí el versículo 22, oído, hay algunos que yo he escuchado que dicen, es que Moisés no sabía hablar.
Mira lo que dice Hechos 7:22, otra vez dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de Egipto. Mira, este hombre Moisés en Egipto era algo grande. Era un príncipe, era un candidato al trono del faraón, este hombre Moisés. Así como tú lo has visto en la película. Por eso es que los judíos del Antiguo Testamento lo veneraban. Porque él fue instruido, fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Yo no te voy a contar toda la historia de Moisés. Espero que tú la conozcas. Y si no, léete el libro de Éxodo, del capítulo 3 en adelante, hasta el final. Léetelo. Además, Éxodo 1 hasta el final, te lo puedes leer allí. En 1, 2, 3 días lo puedes leer si no conoces toda la historia de Moisés. Muy bien, primero, número 1, Moisés fue instruido, enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Oído, porque así como Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto, ahora lo vamos a comparar con Pablo. Lo vamos a comparar con Pablo. ¿Qué más? ¿Qué más tenía Moisés? ¿Qué más? Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Anótala esta cita. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que a Moisés lo llamó Dios mismo a su presencia. Dios mismo lo llamó, Dios mismo le dijo a Moisés, leámosla hermanos, yo no quería entrar en toda la lectura, sino que yo quería darte las citas para que tú las puedas leer. Pero vamos a leer esta, por lo menos esta. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a verlo, lo llamó Dios. Mira, hermanos, Dios lo llamó, y conocemos la historia de Moisés. Dios lo llamó y Dios lo mandó a Egipto a que fuera el libertador de la esclavitud de los egipcios en aquel entonces. Entonces, número 1, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. A Moisés, número 2, lo llamó Dios. Dice en el libro de Éxodo capítulo 18 versículo 20 que Moisés nombró jefes de 1000, jefes de centenas, jefes de 50 para que le ayudaran en el ministerio. Éxodo 18:20 dice que Moisés nombró jefes para que le ayudaran en el ministerio, porque la congregación era mucha, era muy grande el pueblo que había salido de Egipto. Entonces Moisés nombró jefes de miles, de centenas, de 50 y de 10 para que le ayudaran en el ministerio. Oído, esto lo dice Éxodo 18:20, mis hermanos. ¿Qué más, hermanos? Dice el versículo Éxodo 19:3, dice que Moisés habló con Dios, o Dios habló con Moisés. Escucha, Éxodo 19:3. Moisés hablaba con Dios. Mira, dice allí en el libro de Éxodo, después del capítulo 33, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Así lo dice. Dios habla con Moisés. Mira, Éxodo capítulo 19, versículo 3. Escucha, ¿qué más hizo Moisés? ¿Qué más? Construyó el tabernáculo. Éxodo 33:7. Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo donde Dios se iba a manifestar al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo donde él
iba a estar allí en medio de todas las 12 tribus de Israel. Y Moisés hizo un tabernáculo, y si tú lees el libro de Éxodo capítulo 33, le dice Dios: mira, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Moisés hizo un tabernáculo para que Dios habitara en medio de las 12 tribus de Israel. Éxodo capítulo 33. Mira, Éxodo capítulo 33. Esta cita la vamos a leer porque mira, aquí lo tengo yo abierto en el libro de Hechos. Mira, a Moisés Dios le dio palabras de vida y palabra de libertad para el pueblo. A Moisés Dios le dio palabras de vida y palabras de libertad. Mira lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 34 y 35. Dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Mira, Dios envió a Moisés como gobernante y como libertador. Dios le dijo a Moisés: bueno, Moisés, tú vas a ir y vas a sacar al pueblo de Israel. Y mira el versículo 35, la parte final dice: lo envió Dios como gobernante y libertador. Oído, como gobernante y como libertador. Moisés, este Moisés que fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, este Moisés que fue llamado por Dios mismo lo llamó. Tú lo puedes leer en el libro de Éxodo capítulo 3. Este Moisés fue quien sacó al pueblo de Egipto. Este Moisés fue quien capacitó a muchos obreros espirituales del pueblo para que le ayudaran en su administración. Este Moisés era gobernante y este Moisés era juez del pueblo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, mira, hablar mal de Moisés a muchos que observan las costumbres de la ley, hablarles mal de Moisés, mira, es ofenderlos, porque ellos tienen a Moisés en un pedestal muy alto. Hermanos, y les vuelvo a repetir, la Biblia habla muy bien de Moisés. Dice que entre todos los nacidos de mujer, dice, ninguno más manso que Moisés. No menso, no, más manso, más humilde, más sujeto a Dios, Moisés, ninguno como él, dice la Biblia. Dios da buen testimonio de él. ¿Qué más hizo Moisés? Mira, dice Juan capítulo 5 versículo 46. Este lo vamos a leer, hermanos. Juan 5, 46. Mira, aquí lo tenemos cerquita. Es muy importante que puedas anotar estos versículos, hermanos, y después darle continuidad a este estudio, mi amado. Mi amado, lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, y yo te estoy diciendo en esta noche lo que allá se escribió para nuestra enseñanza. Si aquellos tenían a Moisés por sublime, si aquellos admiraban a Moisés, si aquellos sabían que Moisés había hablado con Dios, en este tiempo, en este 2021, mis amados, nosotros también tenemos un apóstol a quien Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo subió a su presencia, y Dios también le dio el evangelio para nosotros, para que él sea ejemplo y modelo de la salvación de todos nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 46. Dice así el 46: porque si oyereis a Moisés, mira, hermano, lo que dice Juan 5:46. Porque si oyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Mira, dice 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer esta cita de 2 Corintios capítulo 3.
Dice así, hermanos, en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 13, dice el versículo 13, 2 Corintios 3:13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El versículo 15 es donde yo quiero que hagamos énfasis, hermanos. 2 Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escúchame, hermanos, esta costumbre de las lecturas de Moisés todavía no se ha quitado. Todavía en el día de hoy, a nivel mundial, por muchos judíos y por muchos judeocristianos, por muchos costarricenses, panameños, mexicanos, americanos, australianos, que se han convertido al judaísmo, tienen esta costumbre de leer a Moisés. ¿Por qué leen a Moisés? Porque lo tienen por sublime. Mira lo que dice Juan 5:46 otra vez: porque si creyereis a Moisés, porque ellos le hablaban al Señor Jesús de Moisés, es que Moisés nos mandó en la ley. Mira, puedes leerlo. Yo sé que tal vez lo has oído, ojalá que lo hayas oído, si no, léelo en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde los judíos le decían al Señor: es que Moisés nos mandó a apedrearlos, es que la ley dice. Mira, Juan capítulo 5 dice que una mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y todos tenían una piedra para tirársela porque Moisés nos mandó. ¿Te das cuenta? Ellos tenían por sublime a Moisés. Ellos lo tenían por sublime. Muy bien. Todavía hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, hay un velo puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué hay un velo puesto? Ahorita te voy a decir por qué. Dice Deuteronomio capítulo 31, hermanos. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Este libro de Deuteronomio, hermanos, vamos a ver si no es muy difícil de buscarlo. Dice el capítulo 31, versículo 29. Note lo que dice el versículo 29. Porque yo sé, está hablando aquí Moisés, porque yo sé que después de mi muerte, escucha lo que dice Moisés: yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Dios, enojándole con la obra de vuestras manos. Aquí Moisés les está diciendo al pueblo de Israel: yo sé que cuando yo me muera, cuando ya yo no esté con ustedes, ustedes se van a corromper. Ustedes no van a guardar el pacto, ustedes no van a guardar la ley, ustedes no van a guardar la Torá. Como les dijo el Señor, no os dio Moisés la ley y ninguno guarda la ley. Pues Moisés les profetizó y les dijo: cuando yo me muera, ustedes se van a apartar, se van a corromper. Y mira, Moisés se murió y el pueblo se corrompió. Puedes leerlo en el libro de Jueces. Hay un libro después de Deuteronomio, sigue Josué. Después de Josué sigue el libro de los jueces. Puedes leerte todo ese libro y ver cómo ese pueblo vivía corrompido, adorando imágenes, se convirtió en idólatras, visitaban agoreros, brujos, etc. Porque Moisés se los había profetizado. Muy bien, hermanos, esta es la vida de Moisés hasta la muerte. Después de mi partida, dice Moisés, después de mi muerte, ustedes se corrompen. Hasta allí Moisés muere, Dios lo sepulta y Moisés dejó de ser, pero el pueblo siguió admirándolo y el pueblo siguió leyendo sus escritos. Y dice 2 Corintios 3:15, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sabes, hermano? La ley fue
fue hasta Cristo. Dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Ya este tema ya lo hemos predicado y un día de estos vamos a darle una repasadita otra vez. El fin de la ley es Cristo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Moisés llegó hasta la cruz. En la cruz fue clavada el acta de los decretos que había contra nosotros. Y cuando el Señor resucitó de los muertos, el Señor comenzó un nuevo pacto. El Señor comenzó una nueva alianza. Como Él dijo en Mateo capítulo 26, esta copa es la sangre del nuevo pacto que va a ser derramada por muchos. Mira, Dios comenzó un pacto nuevo, y en este pacto nuevo Dios se suscitó también a un hombre. En este pacto nuevo también Dios llamó a uno llamado Pablo, y a este Pablo Dios lo subió al cielo, al paraíso, y Dios le reveló el evangelio de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver a continuación. Mira, dice el libro de los Hechos capítulo 22. Ahora vamos a hablar de Pablo, porque Pablo es el modelo. En el Antiguo Testamento el modelo era Moisés y la ley. En el nuevo pacto, en el que estamos viviendo, en este que está vigente, es el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, y a quien Dios constituyó como apóstol, predicador y maestro, a quien Dios constituyó para explicar los misterios de este libro llamado Biblia y revelado en el evangelio, fue al apóstol Pablo el Señor se constituyó. Mira lo que dice Hechos capítulo 22 versículo 3. Vamos a ver qué dice Hechos 22:3. Dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí en esta carta, hermanos, en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 22, el apóstol Pablo es quien está hablando. Otra vez te vuelvo a leer el versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Vamos a ver quién era este Gamaliel. Hechos 5:34. Aquí mismo en el libro de los Hechos, hermano, es importante que anotes estas citas. Porque si tú entiendes lo que yo trato de decirte en esta noche, si de la cruz del Señor para atrás fue Moisés y el pueblo veneraba y honraba a Moisés, de la cruz para acá el Señor resucitado también se sustituyó un apóstol, un predicador, un maestro, un perito arquitecto, como lo vamos a ver ahora. Y es el apóstol Pablo. Pablo es modelo y ejemplo de la salvación. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, dice 2 Timoteo 1:8, y dice el apóstol: ni de mí. Por eso hablamos así, con esta propiedad, hermanos. Por eso hablamos así, con esta sinceridad. Porque no nos avergonzamos ni del Señor Jesucristo, ni nos avergonzamos a quien Dios escogió para darle el evangelio de la gracia al apóstol Pablo. Entonces dice Hechos 5:34 para ver quién era este hombre. Hechos 5:34, mire lo que dice de Gamaliel. Dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Levantándose en el concilio, escucha, se levantó en el concilio, en la reunión donde estaba todo el Sanedrín reunido en contra de los apóstoles. Entonces este Gamaliel levanta la mano y se levanta. Un fariseo llamado Gamaliel, escucha, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Escucha, hermanos, según se cree, hermanos, había una escuela de teología de este Gamaliel, y era la mejor universidad que había hace 2000 años, para que tengas una idea. Para que tengas una idea, era la mejor universidad. ¿Por qué era la mejor universidad? Porque el presidente, el dueño de esa universidad, era ni más ni menos que Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Dice aquí el versículo 34, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Escucha, hermano,
Este Gamaliel no era cualquier bombeta. Mira, ahí fue Pablo instruido a los pies de este doctor Gamaliel. Fue instruido en toda la Torá, fue instruido en todo el Antiguo Testamento. Este Gamaliel instruyó a Pablo en todo lo que Dios le reveló a Moisés. Ahora, escúchame bien. Dice Hechos capítulo 9, versículo 4. Recuerda que Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto. Moisés era un príncipe, era un hombre inteligente, no era cualquier cosa. Y Dios lo llamó, Dios lo subió al monte y Dios le dio la ley. Ahora, Pablo no era cualquier cosa. Pablo también era un hombre importante, instruido. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, instruido a los pies del doctor de la ley. Mira, hermano, en cuanto a la carne, ¿cuántos no deseáramos poder decir en esta noche? Es que yo asistí a la iglesia de teología del doctor Gamaliel. Y ya me imagino a muchos por ahí diciendo, ¿de verdad usted estudió allí en esa universidad, en la del doctor Gamaliel? Sí, de ahí vengo yo. Ah, qué bueno, esa es la mejor del mundo. Mira, hermano, eso es carne y ahora lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Lo vamos a ver, mira, Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Mira, hermanos, a Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto. Pablo fue instruido a los pies del doctor Gamaliel, la mejor universidad de teología hace 2021 años. Ahora dice Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, allá en Éxodo capítulo 3, a Moisés se le aparece Dios. A Moisés lo llama Dios desde la zarza ardiente. A Moisés se le aparece y Dios lo manda a llamar. Y cuando Moisés se acerca, mira, léelo, Éxodo capítulo 3. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Mira, Dios llama a Moisés. Aquí Dios mismo, el Señor resucitado, el Señor de toda la gloria, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, Él mismo viene y llama al apóstol Pablo. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. Pablo andaba arrastrando a hombres y mujeres. Pablo los estaba llevando prisioneros a la cárcel y Pablo los estaba matando, pero se le aparece el Señor de gloria. Mira, hermanos, mira, lo mismo que aconteció con Moisés, lo mismo acontece con el apóstol Pablo, pero ahora es el Señor mismo que le dice, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Mira, si tú puedes leer comentarios de este relato, capítulo 9 del libro de los Hechos, dice así, dicen los relatos, Pablo fue convertido por el Señor resucitado. Por el Señor mismo, el que resucitó de los muertos, fue Pablo convertido. Así lo dicen los comentarios, hermanos. Mira, hermanos, qué semejanza hay en aquel pacto de ley y en este pacto de gracia. En aquel pacto de ley, Dios se constituye a Moisés. Dios lo sube al monte, Dios le da la ley. En este pacto de gracia también tenemos a un apóstol instruido a los pies de Gamaliel, en la mejor universidad de su época y llamado por el mismo Dios. Gloria a Dios. Oh, hermanos, esto hay que ponerle atención. Son dos pactos. Uno dejó de ser, uno llegó hasta la cruz y ahora el Señor resucitado está hasta hoy con este pacto, el de la gracia. Y es Pablo. No nos avergonzamos ni del Señor Jesús ni de Él, sino que damos testimonio de lo que Dios hizo por medio de Él y está haciendo todavía por medio de Él.
Algunos comentaristas dicen que nosotros los cristianos somos una continuidad del ministerio del apóstol Pablo. Eso lo he leído. Somos una continuidad. Nosotros los creyentes somos una continuidad del ministerio del apóstol Pablo. Así que hoy todavía seguimos dando testimonio del apóstol Pablo. Ahora, Moisés fue subido al Sinaí, como leímos ahora en Éxodo capítulo 33, y Dios le dio la ley. Dios le dio la ley a Moisés, hermanos. Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 20 también. Mira, allí hay que leerse todo el libro de Éxodo. Acuérdate cuando Moisés sube y Dios le da la ley. Ahora, Moisés fue apartado para sacar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora, Pablo también, hermanos, fue apartado por Dios. Pablo fue apartado por Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Oído, hermano, lo que dice Romanos 1:1. Pablo es siervo de Jesucristo. Pablo es apartado, lo apartaron y a Pablo le dieron el evangelio, lo apartaron para el evangelio. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escucha, hermanos, el que actuó en Moisés en el Antiguo Testamento para subirlo al monte y darle la ley es el mismo, el Señor resucitado, el Señor de toda la gloria, quien lo subió hasta el paraíso y le reveló el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, hermanos, qué similitud hay, qué similitud, ¿ah? Yo te invito para que tú continúes con este estudio. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo puso el fundamento de la iglesia. Mira, Dios llamó a Moisés, sacó a Israel de Egipto, y en el desierto Dios le dijo: hazte un tabernáculo conforme al modelo que has visto. Dios se le apareció a Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Dios lo apartó para el evangelio y ahora es Pablo quien pone el fundamento de la iglesia. Es Pablo quien pone el fundamento de la iglesia del resucitado para la gloria del Señor. Mira, hermanos, qué tremendo que es esto. Oh, gloria a Dios. Yo me gozo, hermanos, porque si aquellos se gozaban en la ley, si aquellos se gozaban en Moisés, nosotros nos gozamos en Jesucristo y nosotros nos gozamos en nuestro apóstol, que es modelo y que es ejemplo de nuestra salvación para la gloria del Señor. Mira, hermanos, de esto hay mucho más, mucho más. Pablo renuncia a todo lo que él posee. Pablo renuncia a todo lo que él es. Mira, como Moisés renunció, como lo dice Hebreos. Pero esto, hermanos, lo vamos a ver en el próximo estudio, seguramente el jueves, para la gloria del Señor. Hoy vamos a quedar aquí, mis amados hermanos. Te recuerdo, amado, que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook para la gloria del Señor. Los domingos tenemos nuestro lugar de reunión a las 10 de la mañana, de las oficinas de acueductos y alcantarillado 100 Sur, 225 metros al este. Mira, te declaro perfecto, te declaro completo, te declaro bendecido, te declaro reinando en vida. Gloria al Señor. Buenas noches, mis amados. Amén. Gloria a Dios.